Hoy quiero proponerles el tema de la enfermedad y la sanación, cómo creamos la enfermedad en nuestra vida, cómo detectar según la parte del cuerpo en donde ésta se desarrolla, qué es lo que significa y cuál es el mensaje que nos quieren dar, y como somos artífices de la enfermedad, también creamos la sanación. Hoy está con nosotros esta bella mujer, Caro Ortega, y nos va a contar qué tiene que ver las emociones con la enfermedad, cómo es el proceso de sanación y cómo podemos escuchar cada uno de los mensajes que éstas nos traen. A mí a veces me impresiona un poquito, Caro, bienvenida primero que todo, qué lindo que estés con nosotros compartiendo esta información, pero a veces me pongo a pensar tanto, me quedo como mirando al cielo cuando dicen la enfermedad es un regalo, pero te vas a las raíces y profundizas en el tema y sí, porque una enfermedad siempre trae consigo un mensaje. ¿Cómo estás? Dianita, no, pues muy feliz, infinitamente agradecida de que me hayas invitado a este espacio tuyo donde hay tanto contenido de valor y bueno, no, pues este tema que me apasiona porque efectivamente la enfermedad es un regalo, pero viene mal empacado. Mal empacado. O sea, no nos gusta su empaque, pero cuando uno abre esa enfermedad y cuando uno entiende el para qué llega a tu vida, nos damos cuenta que es algo maravilloso y milagroso que te hace pasar a ti a otro nivel de conciencia, que necesitabas que llegara ese visitante a tu vida, a tocar algún lugar de tu cuerpo para decirte, hola, estás en un conflicto contigo misma o contigo mismo y necesitas empezar a tomar acción en tu vida. Para eso llega una enfermedad. Miren, para la gente escéptica, la Universidad de Harvard lo ha dicho, el Instituto Mente Cuerpo, que pertenece a esta universidad, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, la enfermedad en un gran porcentaje viene de las emociones. Y esta frase que van a escuchar la hemos repetido mucho aquí y la han escuchado mucho en su vida con seguridad, lo que la boca calla, el cuerpo habla. Así es. ¿Cómo encontramos ese mensaje? Pues mira, Porque como tú lo dices, viene en un empaque que no nos gusta y pocas veces tenemos la conciencia de decir gracias porque me mostraste esto. así es. El 90% de las enfermedades se generan desde la emoción. ¿Y esto qué significa? Significa que no sabemos gestionar la emoción que llega a nuestra vida. No significa que las emociones sean malas. Ninguna emoción es mala, ninguna emoción es buena. Son 5 emociones básicas: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el desagrado. Son esas 5 emociones de las cuales se desprenden otra serie de emociones o sensaciones. Pero cuando llegan estas emociones a nuestra vida y no sabemos gestionarlas, no sabemos transitarlas, nos quedamos en una tristeza infinita, en un dolor permanente o en una rabia que carcome, en una rabia que te llena de ira, de dolor, de tristeza infinita, pues finalmente ese conflicto se traduce más adelante en una enfermedad. Así es como podemos empezar a mirar cómo las enfermedades sí tienen un origen desde la emoción, pero la emoción se origina desde el pensamiento. Por lo tanto, lo primero que llega a nuestra vida es un pensamiento. Somos creadores de pensamientos permanentemente. Podemos tener más de 60.000 pensamientos al día. O sea, tú en este momento estás pensando en una manzana verde y tú puedes estar pensando en un elefante rosado y ya cada uno de ustedes lo está viendo. Y podemos cambiarlo por un helado de vainilla, otro pensamiento. Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos muchos pensamientos, somos creadores de pensamientos, pero esos pensamientos, lo que tú opines, sientas, creas de esos pensamientos provienen de unas creencias. Y esas creencias vienen de unos patrones sociales, culturales, de toda una vida, de una trayectoria. Entonces, lo que para ti puede ser algo bueno en tu pensamiento, para mí puede ser algo no tan bueno. Y ninguna de las dos va a tener la razón, pero ese pensamiento tú después lo derivas en una emoción. ¿Cómo este pensamiento te puede generar a ti alegría? ¿Qué interpretaste tú de ese pensamiento? Exactamente, la interpretación de ese pensamiento. Y esa emoción, si no la sabes gestionar, finalmente se traduce en un conflicto en tu vida. ¿Y qué es un conflicto? El conflicto es cuando tú no tienes coherencia entre lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás diciendo. Ahí hay un conflicto, un choque, o sea, la crisis, el conflicto mental, emocional,
finalmente se traduce en la expresión del cuerpo. ¿Y cómo se expresa el cuerpo? A través del síntoma físico. ¿Qué tiene que ver la enfermedad con cada parte de tu cuerpo? Entonces, las enfermedades se pueden dividir, o tú puedes empezar a interpretar una enfermedad desde dos perspectivas, desde el sentido simbólico y desde el sentido biológico. El sentido simbólico es lo que marca la diferencia en lo que para ti simboliza una enfermedad y lo que para mí simboliza una enfermedad. Un jugador de fútbol, si tiene una lesión en una rodilla, el sentido simbólico para el jugador de fútbol es completamente distinto que lo que puede ser una lesión en una rodilla para un escritor. Es completamente distinto. Tú, ese accidente, esa lesión, ese dolor que ya te impide trabajar, muy seguramente estabas en un conflicto en que no estabas amando o desarrollándote en lo que realmente quieres y tú lo estabas pidiendo al universo y el universo te oye. Entonces, ¿cómo nos estamos pensando? ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Sí? Para poder empezar a generar ese tipo de situaciones en nuestro cuerpo. ¿Sí? Claro, existen unas generalidades donde la biodescodificación nos puede enseñar cómo a interpretar lo que te quiere decir tu cuerpo. Pero el sentido biológico y simbólico, y dependiendo de tu entorno y dependiendo del momento en que se te desarrolla la enfermedad, hay que hacer un análisis minucioso para entender por qué se te genera ese conflicto a ti en ese momento. ¿Qué sucedió en tu vida en esos meses atrás que hayan sido los detonadores o el punto origen de la creación de esa enfermedad? ¿Es importante saber qué fue lo que detonó la enfermedad? Claro, es muy importante conocer qué te originó esa situación de estrés o eso que te detonó el conflicto en tu vida, porque es la única manera de entrar a reparar, de entrar a mirar y cambiar la percepción y empezar a hacer el proceso de sanación. Porque así como somos capaces de no saber gestionar una emoción y que el cuerpo nos manifieste la enfermedad, también tenemos la capacidad de autosanarnos, entendiendo y empezando a mirar otras perspectivas de la vida, que te conviertas en observador de tu vida, donde no tienes la razón, donde identificas al ego, donde abrazas con amor lo que te está sucediendo, donde empiezas a entender para qué llega ese estrés a tu vida o esa situación, por qué no lo pudiste, por qué te limitaste a entenderlo y cómo en este momento tienes la capacidad de darle otra mirada y rehacer o reescribir tu historia a partir de ahora. ¿Cómo reescribo mi historia a partir de ese hecho en el cual tuve un momento de choque grandísimo en mi vida y allí se originó todo? Porque si tú tienes en ese momento un momento de tristeza, un momento donde te sentiste muy avergonzada, no sé, puede ser cualquier situación, pero que detone todas tus emociones, tú sigues pensando en eso, vuelves a recordar ese momento y por eso es que las células de tu cuerpo empiezan, por decirlo de alguna manera, empiezan a alimentarse de esa emoción y por eso se crean o estamos creando las enfermedades. Claro, por eso cuando hacemos los acompañamientos desde la bioneuroemoción, la única forma de llegar al punto de origen es a través de la emoción, no a través de la mente, no a través del pensamiento, porque el pensamiento te bloquea. O sea, tú no quieres recordar eso que te dolió o esa situación de estrés y te justificas y creas alucinaciones y te creas unos cuentos para justificar de que tú tienes la razón. Pero cuando viajamos a través de la emoción y yo te logro sacar y ponerte en el observador, wow, uno puede empezar a ver un panorama desde la óptica de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo y empiezas a decir, ya entiendo por qué sufrí tanto o por qué me dolió tanto esa separación. Ya entiendo por qué esa persona llega a mi vida para que yo aprenda a amarme más, a valorarme, a poner límites, a entender que la manera en que yo estaba amando de pronto no era la correcta. Y cuando ya dejo de sentirme o culpable o víctima para aprender y decir soy responsable de esa situación que vivimos o esa situación que viví, ahí tú le estás dando un nuevo resignificado y estás empezando a reescribirte.
Entonces tengo que vivir la situación, ir al momento en que he detectado que he creado todas esas emociones y que me han desencadenado esa enfermedad y volver a darle un significado, porque ya el suceso no lo puedo cambiar, No lo vas a pero cambiar. sí lo puedo mirar desde otro ángulo, como decías tú, desde otra perspectiva y cambiar. Cuando recordamos con dolor, recordamos desde la queja, pero cuando empezamos a recordar con gratitud, ¿sí? Sin dolor, desde el aprendizaje, tú automáticamente ya estás haciendo el siguiente paso, estás yendo a otro nivel, ¿sí? Porque nos movemos en dos ángulos normalmente, como les decía, desde la culpa o desde la victimización. Y en cualquiera de esos dos, el único que está sufriendo somos nosotros mismos, ¿sí? Los que nos estamos autoatacando somos nosotros mismos. Los que nos estamos autosaboteando somos nosotros. Los que nos autocriticamos y nos damos mucho palo somos nosotros mismos. Pero de ahí no construimos. Ahí lo que estamos haciendo es destruirnos cada vez más. Y esa destrucción finalmente por algún lugar te va a detonar o vas a implosionar y eso es lo que se va a convertir en una enfermedad. Creamos todo el tiempo las enfermedades, los accidentes. Antes de prender las cámaras les contamos que estábamos aquí conversando y yo le preguntaba a Caro que hace unos días había escuchado a Mari Cardona decir que nosotros creamos los accidentes en nuestra vida, que una operación es una agresión contra nosotros mismos y que esto lo hacemos de manera inconsciente. Entonces le preguntaba que si esto era cierto, que ella qué pensaba, y quiero que lo respondas. Mira, es completamente cierto, o sea, las cosas, todo lo que nos pasa en la vida, tengamos esto presente, todo pasa para bien. El accidente pasa para bien, esa enfermedad que te llega pasa para bien, esa cirugía trae un mensaje gigante, pero es para bien. ¿Cómo lo recibimos y cómo abrazamos esas situaciones? Ahí está nuestro gran reto. Si nos quejamos, si decimos qué es lo peor que nos ha pasado, si entramos en frustración y en rabia, o si empezamos a decir, ok, voy a abrazar esta enfermedad, voy a entender que el universo, de una u otra manera, yo le estaba pidiendo de forma inconsciente un alto en mi camino, un alto en mi vida, un alto en lo que vengo desempeñando, un alto en la manera en que vengo moviéndome con el universo. Y el universo te dice, ok, ¿sabes qué? Tú estás pidiendo este alto, no quieres parar, no quieres hacer caso, tú sabes que lo debes hacer, es necesario un alto. Y pasan accidentes como ir caminando y que tengas un esguince en el tobillo y tengas que estar 4 días en cama en reposo. Wow, lo necesitas estar en reposo, necesitas abrazar ese tobillo, necesitas permitirte un tiempo para ti, un tiempo para reencontrarte, un tiempo para amarte, un tiempo para abrazarte. Es que vivimos tan afanados en un día a día de locura que se nos olvida lo más importante, que somos nosotros mismos. Si yo les pregunto y les digo, ¿quién es el amor más grande de tu vida? Muy seguramente todos respondemos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá, nuestro padre. Y se nos olvida a nosotros. El amor más grande soy yo. Si yo me lleno de amor, si yo soy capaz de llenar cada célula de mi cuerpo, porque la esencia de nuestro ser es el amor, si yo logro llenarme de ese amor, pues voy a dar más amor. Y en la medida que el amor sea la esencia que me mueva, pues voy a aprender a aceptarme más, a tolerar más, a ser más empático, no solamente con los demás, sino conmigo mismo, ¿sí? A pensarme mejor, a hablarme mejor, a verme en el espejo y verme una mujer linda, valiente, guerrera, no importa si soy alta, baja, gorda, flaca, pero el amor hace que tú puedas sentirte plena y completa. Es que no tenemos que buscar la perfección. La idea es que entendamos que somos seres completos y completo significa que tenemos una derecha y una izquierda, el lado oscuro y el lado luminoso. El blanco y el negro. El blanco y el negro. La polaridad existe en nuestra vida, por lo tanto yo me abrazo completa, no me abrazo y no acepto únicamente la parte linda de mi vida. No, también abrazo y acepto aquellas partes retadoras o aquellas partes dolorosas de mi vida que hoy puedo decir me han enseñado a ser un mejor ser humano. Para las personas que quieren darle un significado, que nos estén viendo en este momento y que quieran buscar ese mensaje oculto que trae la enfermedad, ¿cómo pueden empezar a hacerlo? Muy fácil. Primero, pregúntate qué te impide
ese síntoma físico que te está impidiendo. Entonces, si el síntoma físico te impide hablar, el cuerpo te está diciendo algo, porque no estás, o sea, se te cortó la voz, no puedes hablar, muy seguramente venías negándote o no te estabas permitiendo decir las cosas y te quedaste sin voz. ¡Wow! El síntoma físico habla. Si en un momento a otro empiezas con un dolor de oído y dejas de oír, ¿cuál es tu impedimento? No puedo oír. ¿A qué te estás negando? ¿Qué no quieres oír? ¿Qué no quieres que te digan? Y tú mismo estás negando y bloqueando a través del impedimento. Si en un momento tienes un accidente y el accidente no te permite caminar, ¿ok? ¿Cuál es el paso que no quieres dar? ¿Sí? O sea, ¿qué te impide? El impedimento ese sería el sentido biológico. El sentido biológico es lo que se te impide hacer. Si tienes un problema de tragar, si todos los alimentos que estás consumiendo te caen mal, ¿ok? ¿Qué es lo que no te estás tragando en tu vida? ¿Qué es lo que no puedes digerir? ¿Qué es lo que no puedes digerir? Puede ser una persona, una situación, una crisis, ¿sí? Porque muchas veces las crisis económicas, financieras, de pareja, de el hogar, con un hijo, pueden ser crisis, ¿sí? Pero si tú estás rechazando la crisis, si no estás aceptando esa crisis que te llega, no la estás digiriendo. O sea, estás en pelea, estás en conflicto. Pero si empezamos a entender que si esa crisis llega a mi vida, me trae un mensaje y es que debo dejar de hacer lo mismo para tener resultados distintos, entonces yo ya empiezo a tener algo que se llama el autoconocimiento, autoindagación, empezar a pensarme permanentemente, conscientemente, para qué me están llegando estas situaciones en mi vida. Entonces el sentido biológico y el sentido simbólico de la enfermedad, todos en este momento podemos estar empezando a pensar qué me está impidiendo este síntoma físico, ¿ok? Si tu cabeza te duele y te duele, tienes que empezar a identificar de dónde, cuándo, cómo se te dispara, en qué momento se te dispara y hacer una bitácora. Yo les digo a las personas que acompaño, las bitácoras nos enseñan a conocernos, a ver cómo nos estamos alimentando, a ver qué emociones estoy experimentando día a día, ¿sí? Cuando tengo una emoción de rabia, no la sé gestionar, ¿qué te pasa en tu cuerpo? ¿Qué síntomas se manifiesta? ¿Sí? Ya entendí que cuando yo no soy capaz de gestionar este tema en mi oficina, wow, a las 2 horas tengo gastritis. Y yo empiezo a conocerme, ¿sí? Es aprender a autoconocernos, aprender a oír las señales que nos manda nuestro cuerpo. Y además de oír las señales que nos da el cuerpo, es aprender a gestionar cada emoción. Claro. Porque lo que decías al principio, si nos quedamos con esa emoción aquí y no empezamos a trabajarla, no empezamos a transformarla, porque de eso se trata y los seres humanos siempre vamos a sentir emociones, el día que no las sintamos es porque estamos muertos, porque ya trascendimos, es aprender a darles un significado, porque siempre también la emoción nos trae un mensaje. Si sentiste rabia, si sentiste ira, si estás enojada, si tienes celos, si tienes tristeza, esa emoción es el detonante de algo, algo te lo detonó afuera y eso te está mostrando que hay algo dentro de ti, porque si no, no lo leería tu cerebro. Pero es que mira, y en la vida siempre se nos van a presentar estas emociones, es decir, el miedo va a llegar a tocar las puertas de tu casa, la rabia también, y entonces, ¿será bueno o será malo? No, son maravillosas, todas las emociones son necesarias. Lo que hacemos con esa emoción, ahí está nuestro reto, que tú puedas decir, el miedo, si tengo miedo, y en este momento estás sintiendo que tienes miedo, significa que tú puedes sacar tus superpoderes para lograr hacer algo, ¿sí? Si tienes rabia, pregúntate, hazte siempre 2 preguntas. ¿Por qué tengo rabia y para qué está llegando esa situación en mi vida? Si llega a ti, te pertenece y tú eres la única persona que puedes hacer algo al respecto. Nadie ni nada te va a cambiar las condiciones actuales, solamente cada uno de nosotros tenemos ese poder creador. Si creaste la enfermedad, también creas la salud. ¿Cómo lo haces? Mire, para mí lo fundamental,
poder mágico, la varita mágica de la sanación es el autoamor, el amor propio. No me gusta hablar de autoestima, aunque es la palabra más reconocida, pero es que yo no me estimo, yo no estimo a mi esposo, yo no estimo a mi hija, yo no estimo a mis padres. Autoamor. Yo los amo, Claro. ¿sí? Por lo tanto, yo me quiero amar, yo quiero amarme permanentemente. Y hay muchas herramientas que de manera constante podemos convertirlas en un hábito permanente. Cómo nos amamos todos los días. Y la invitación es a que nos amemos completos. Ámate completa, ámate con tu lado derecho y con tu lado izquierdo, con tu yin y con tu yang, con tu lado oscuro y con tu lado luminoso. Amémonos completos. Mirémonos al espejo y amémonos tal cual somos, tal cual eres. Eso lo hacemos a través de la autoaceptación. O sea, si yo me acepto como soy, si yo acepto este ser único e irrepetible, porque es que no hay dos Carolinas Ortega, podrán haber parecidas, habrán mejores y habrán otras en su proceso, pero dos igualitas no existen, ¿sí? Entonces, me amo como soy, me acepto como soy y me cuido permanentemente. ¿Cómo me cuido? Entonces, arranco desde el pensamiento, cuido mis pensamientos, me pienso bonito. Claro, puedo llegar a un autosaboteo, no soy capaz. ¿Quién dijo que no soy capaz? Yo sí soy capaz. Si lo estoy pensando y lo estoy creando, es que yo soy capaz. Entonces, me pienso bonito, me hablo bonito, me siento bonito. Y eso, en esa coherencia, trabajo permanentemente todos los días, porque es que el autoamor es esa varita mágica que te va a ayudar a sanar cada célula de tu cuerpo. Las células en conflicto se enferman, las células armoniosas, las células en amor, se sanan. A partir de ahora es una decisión. Así como la felicidad también es una decisión, amarse es una decisión que yo puedo tomar aquí y ahora. A partir de ahora me voy a amar como soy. Me acepto, me amo y me cuido. Con los años que tenga, con los kilos que tenga, con la estatura que tenga, con lo que haya. Con la Es enfermedad lo que que hay. tengas. Sí, También, es lo que con hay. la enfermedad que llegues a tener en este momento. Abrázala. Pregúntale o pregúntate qué vino a enseñarte esta enfermedad. Pues te estás cuidando y te estás enviando mucho amor en cada una de tus células. Mágica, y la varita mágica es como la información que nos acabas de regalar. Divina, y además de eso, sé que va a servirle a muchos seres humanos que están conectados con nosotros en este momento. Información clara, contundente, información que empieza a cambiar la vida. De eso se trata. Mágica como tú. Ay, Gracias por Dianita. hacer parte de esto y por permitirme llevar esto a muchos lugares en el mundo. A ti, Dianita, mil y mil gracias. Yo feliz de estar aquí en tu programa. Tan bella, bienvenida, siempre es tu casa. Besitos para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Hoy nos dejas pensando mucho. Ay, qué maravilla. Así como creamos la enfermedad, creamos la salud. Chao. Si quieres